Apreciados hermanos, qué gusto poder saludarles en esta ocasión. Estamos creciendo en la palabra juntos para poder estudiar la lección número 7, la derrota de los asirios. Una lección interesante que a través de experiencias, sucesos, nos dejará grandes enseñanzas. Estoy seguro que será una gran bendición, y es que en ocasiones en la experiencia, en nuestra vida, enfrentamos desafíos, y muchos de esos tienen que ver con las decisiones que hemos hecho en el pasado, con situaciones que nos ligan a realidades y que tarde o temprano hay consecuencias, se enfrentan dificultades, problemas, y deberíamos ser sumamente cuidadosos al respecto. Esta lección nos enseña que hay desafíos similares a los que enfrentó esta nación elegida por el Señor, por haberse vinculado de forma extraña, interesante, teniendo que entregar tributo, en fin, una serie de situaciones que más tarde se van a convertir en un desafío. Así que en esta ocasión, el estudio de la lección número 7, también nos acompaña el pastor Alejandro Medina y el pastor Job Alcázar. Permíteme compartir los 3 puntos que serán el eje de nuestro estudio. En primer lugar, consecuencias inevitables. En segundo lugar, paralizados por el miedo. Y en tercer lugar, el poder de la esperanza. Permítanme hacer una oración y entonces daremos inicio a nuestro estudio. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, en esta hora pedimos tu bendición para que al estudiar esta lección tú nos des sabiduría y podamos comprender las lecciones importantes que tú tienes para nuestra vida. Amén. Bendice a tu iglesia, por favor, y acompáñanos también al exponer esta lección. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Vamos a dar inicio con este estudio tan interesante. Estamos en la lección número 7. Recuerden ustedes, es una lección maravillosa porque nos va a enseñar grandes lecciones. Pastor Alejandro Medina, en primer lugar encontramos en esta historia un verdadero desafío porque con el rey Ezequías vamos a darnos cuenta que las decisiones que se toman en el presente, en la medida que va pasando el tiempo, pueden alcanzarnos y traer terribles consecuencias, pastor. Bueno, lo que pasa es que, incluyendo a los padres, a los abuelos, todo eso trae consecuencias. Las decisiones que tomamos nosotros hoy le van a afectar a nuestros hijos, y hay que recordar a Uzías. Uzías fue el primero a empezar, el abuelo de Ezequías empezó a tomar malas decisiones. Luego viene acá, luego viene el hijo Jotam, otro, decisiones terribles, infidelidad a Dios. Luego viene Acaz con sus errores nefastos que van a ir acarreando consecuencias, pero todo eso tiene que ver con las decisiones de abrir un espacio a Siria, a los asirios, hasta que llegamos a Ezequías. Ezequías le va a tocar enfrentar el peor momento con los asirios. Los padres y los abuelos quisieron solucionar el problema, pero le dejaron a los nietos una bomba de tiempo que ya se sabía que iba a ocurrir. Ya sabíamos que los asirios no eran de fiar. Primero van y le dan a los asirios los tesoros de la casa de Dios en vez de confiar en el Señor. El abuelo, el bisabuelo, a quererle hacer al sacerdote. Y los nietos, los hijos, a querer solucionar el problema, pensando que los asirios les van a solucionar sus problemas en contra de la alianza que se había hecho entre Israel y los sirios. ¿Y qué pasa? Pues que pasa el tiempo, no se menciona aquí el 722, la caída de Samaria, el reino del norte se acaba, y pues los asirios son un poder muy fuerte, amenazante, y ya pasó Tiglat-Pileser III, está pasando Sargón
ahora en otro de los reyes de Asiria, y ahora va a venir Sennacherib. En el año 705, un nuevo monarca, ya pasó Salmanasar también, el que va a tomar Samaria, y estamos ahora frente a un nuevo rey de Asiria que, dice la Biblia, va a amenazar a Judá. Judá es muy pequeño y de todos modos ha tenido que estar pagando tributo a los asirios. Así que este es un momento terrible, me parece que de los peores momentos para la nación de Judá, el reino de Judá, el tenerse que enfrentar a la mayor superpotencia de la región. Y no nada más de una manera sencilla, tiene que enfrentarse con amenazas, ya no hay posibilidad de negociar. Entonces, ¿qué sucede? Que las consecuencias, la vida tiene consecuencias, las decisiones tienen consecuencias, y que en esta vida las decisiones que tomamos hoy, el día de mañana le van a afectar a nuestros hijos y a nuestros nietos, como pasó con el reino de Judá. Gracias. Evidentemente esto, Pastor Job, genera un desafío mayúsculo, porque como responsable al enfrentar el presente, hay que cargar con todas esas decisiones, problemas, lo que sea. Y ahora hay que asumir una actitud para poder enfrentar esos desafíos. Esta lección nos muestra eso. En estricto sentido, tal vez no lamentar y vivir, porque en este caso Ezequías pudo asumir esa actitud. No es mi culpa, esto es resultado de los antepasados. Pero hay un ejemplo virtuoso en relación al proceder de Ezequías, pastor. Definitivamente, en medio de esta crisis, Ezequías tuvo que enfrentar dos factores: la situación que ya se ha mencionado, las consecuencias de las alianzas que tenían sus reyes del pasado con Asiria, y también tuvo que enfrentar el asunto de su propia vida, su propia muerte que estaba experimentando él, que vamos a ver un poquito más adelante. Sin embargo, creo que Ezequías, al momento que Sennacherib asciende al trono, él ve una oportunidad para liberar a Judá del yugo asirio. Ustedes recuerdan que la lección menciona que en el año 701 a.C., Sennacherib ataca el reino de Judá a una ciudad llamada Laquis, muy cerca de Jerusalén, y esto lo ve Ezequías como una oportunidad para poder entonces enfrentar, pero no lo está haciendo en un pensamiento de enfrentarlo con sus propias fuerzas, con sus pensamientos humanos, sino que él determina, según lo que dice la Biblia, en 2 de Crónicas 32, versículos 7 y 8, dice: con nosotros está Jehová nuestro Dios. Él determina enfrentar esta situación de liberarse del yugo de Asiria, poniendo de aliado a Dios. Y creo que es un gran ejemplo para nosotros hoy en día. Bajo cualquier circunstancia que podamos estar enfrentando, inclusive con consecuencias que estemos viviendo hoy en día del pasado, si hoy nos ponemos en las manos del Señor y nos aliamos a Él nos va a sostener, y Él nos va a proteger, y nos va a liberar, como lo sucedió con el pueblo de Judá. Pastor Alejandro, y Ezequías se prepara para enfrentar a Siria. El liderazgo, el ejemplo de la moral, la organización, hay varios aspectos que se involucran allí en esa preparación que nosotros podemos ver en esta lección, pastor. Sin duda. El detalle es que el hecho de prepararte no quiere decir que no confíe en Dios. Él tiene un gran liderazgo, y de los reyes de Judá es de los más fieles, sobre todo en la primera parte de su vida, y él se prepara, trata de enfrentar con sus fuerzas, que son minúsculas, comparadas con Asiria, pues eso es muy poco, pero él se porta como todo un líder, no se arrodilla delante de los asirios, ni pierde eso. Y se convierte en un líder de la región, no nada más de Judá, de los pequeños reinos que están ahí alrededor de él. Por eso los asirios quieren humillarlo. Por eso los asirios quieren arrodillarlo. Y lo van a hacer de una manera muy, muy impactante. Quieren hacerlo de manera pública. Ya ve cómo son los tiranos,
que quieren humillar a sus víctimas, y van a llegar ahí delante de la muralla, a escupirle la cara, a insultarlo a él y a insultar al propio Dios, y echarle en cara su incapacidad delante de su propia gente, ¿no? Eso es algo muy fuerte. Es una manera de exhibirlo delante de los demás y recordarle que Dios no lo va a proteger, que Él ni siquiera tiene 2,000 jinetes. Te voy a regalar 2,000 jinetes caballos, perdón. Si tienes, aunque sea quien lo monte. Pero tú ni siquiera tienes quien lo monte. Es decir, lo están dejando en un ridículo y lo están insultando de esa manera para provocar un terror escandaloso, ¿no? Esto, por supuesto, traería vergüenza, escarnio para la nación, y además de las burlas en sí mismas que ya se estaban expresando de alguna manera, pastor. Pero Ezequías confía en Dios. Y aquí tal vez hay una pregunta un tanto desafiante. ¿Cómo podemos explicar que si Ezequías confía en Dios, él inmediatamente se organiza militarmente, él levanta la moral a la gente, se organiza, establece a personas, levanta muros, construye? O sea, ¿cómo podemos explicar esto? Si confías en Dios, ¿por qué no dejarlo todo en las manos de Él, pastor? Definitivamente, como hemos dicho ya, al momento que Ezequías ve que una ciudad, Laquis, es tomada por Asiria, que está muy cerca de Jerusalén, él sabe que su responsabilidad como rey, como líder, es lo que has dicho, pastor, tanto moral, tanto espiritual y también militar, ¿verdad? En ese contexto. Así que bajo este pensamiento encontramos en la lección, nos dice que Ezequías toma la iniciativa o toma su responsabilidad que le corresponde como ser humano. Y creo que aquí podemos entender que definitivamente como cristianos hoy en día nos toca hacer una labor. Dios nos ha dado la libertad, nos ha dado la capacidad, inclusive la responsabilidad para poder llevar a cabo lo que nos toca hacer. Así que por eso Ezequías hizo preparativos para la guerra. Como has dicho, pastor, fortaleció los muros también de Jerusalén para que no fuera conquistada. Hizo el túnel, ¿verdad? Que es muy famoso, el túnel de Ezequías, para que pudiese entrar el agua y pudiesen tenerla dentro de la ciudad. Y esto nos enseña que hay labores que Dios nos ha asignado a nosotros por hacer y que nos corresponde hacer, no porque uno pueda hacerlo, sino porque nos da la participación, nos da el privilegio, e inclusive por eso también nos pone en el lugar indicado para ser instrumentos de Él. Y esto creo que conecta la idea de depender de Dios, por un lado, de tener alianza con Dios, pero también ser responsable de lo que a ustedes y a mí nos toca realizar. Tal vez, apreciados hermanos, tendríamos que recordar que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Él siembra en nuestros corazones el deseo, la pasión, el anhelo de poder lograr las cosas, pero guiados por su Espíritu, impulsados por su Espíritu. Y cuando hay esa conexión con el Señor, justo sucederá un escenario semejante al que hemos estudiado en esta primera parte, donde seremos movidos por el poder del Espíritu Santo, y el mismo Señor levantará personas que establezcan, que actúen, que se organicen, que estratégicamente avancen en el cumplimiento de la misión. En un momento regresamos para estudiar la segunda parte, paralizados por el miedo. Lo que hoy estamos presenciando son las nubes que preludian la tormenta más tremenda que este mundo ha enfrentado jamás. Eventos, desastres, señales. Todo apunta en la misma dirección: el final. Eso que puede parecer que no es más que otro suceso cotidiano, pudiera tener consecuencias eternas. ¿Eres capaz de identificar lo que sucede a tu alrededor? Mantenerte indiferente ante los engaños finales podría provocar la pérdida de tu vida eterna.
Mantente en Alerta Roja. Adquiere esta obra en tu librería Gema. Estamos de regreso y continuamos con el punto número 2. Vamos a estudiar esta sección que tiene que ver con paralizados por el miedo. Pastor Alejandro Medina, el gobernante asirio utiliza un método, una estrategia sumamente inteligente, sutil, que no tiene que ver con la brutalidad, no tiene que ver con aplastar a la nación, sino que a través de los emisarios hay un mensaje bien interesante que nos enseña varias cosas, pastor. El rey de Asiria no es tonto. Dice la lección que aparte de ser cruel era muy inteligente. Claro que sí. Y simple y sencillamente quiere provocar que el mismo reino de Judá acabe con sí mismo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Les vamos a meter miedo. Les vamos a meter miedo. Y vamos a sembrar la desconfianza del pueblo en el líder. Y además al líder lo vamos a confrontar y exhibir delante de los suyos. A ver qué hace. Eso es muy duro, muy duro. Y entonces van y se presentan delante de la muralla y comienzan a hacer un discurso en el que van a recordarle al pueblo de Judá y al rey de Judá su incapacidad. Y en parte tienen razón, ¿eh? Tienen razón. ¿Ustedes quiénes son? Ustedes no son nada. ¿Qué no se dan cuenta de quiénes son? Y le van a recordar al pueblo que el Dios en el que ellos creen no los ha podido proteger ni a ellos ni al resto de los dioses. Y todavía les van a decir, y además, nosotros venimos en nombre de ese Dios en el que ustedes creen. Así que los argumentos son ciertos. Nosotros no podemos. Viene un ejército muy superior a hacer los pedazos. Y entonces dice, oye, pero no hables tú en el idioma. Te van a escuchar, te van a entender, habla en otro idioma, porque los hebreos aquí te van a entender el hebreo. Pues el otro dice, con todavía más arrogancia, empieza a insultar al rey y a Dios de una manera que le siembra el temor a los hebreos, le siembra la desconfianza en sus líderes, le siembra la desconfianza en Dios también. Y ahora, ¿qué nos queda hacer? ¿Saben ustedes que Satanás hace exactamente eso? Sembrarnos desconfianza en nuestro Dios, incluso en la iglesia, sembrar desconfianza en los líderes de la iglesia y mostrarnos que humanamente no podemos hacer las cosas. No podemos hacerlas. Aquí en la Ciudad de México, pastor, tú que estás a cargo de una parte importante de la Ciudad de México, pues yo creo que hay suficientes argumentos para decir, oye, pastor, ¿tú cómo crees que vas a evangelizar una ciudad con 50, 100 personas? ¿Me explico? Y te empiezan a mostrar con argumentos lógicos que no es posible. Que no es posible. Satanás siembra la desconfianza en nosotros, utilizando argumentos del pasado, lógicos, y diciendo, no se va a poder. Y además de eso, mostrando nuestra vulnerabilidad y nuestra debilidad. Y recordando nuestros fracasos del pasado. Pues nos tiene apabullados si no hacemos algo, Casi me apabulla con semejante. Es que es tan real, Pastor Job, eso es tan real. Un escenario depende de cómo lo describas, te va a generar una reacción, indudablemente. Y aquí el Rabsacés que es enviado y la comitiva y hablan, y cuando presentan un argumento y otro, están abrumando evidentemente, están ridiculizando, están minimizando, menospreciando, echando por tierra cualquier posibilidad. Y ese es un gran desafío. ¿Cómo enfrentar ese escenario, pastor? Definitivamente es bien interesante cómo Asiria, al ver que Ezequías se protege, pone la muralla, lo que ya hemos dicho, ahora busca otra estrategia, ¿verdad? Que es atemorizar. Quiero llamar la atención las 5 estrategias que están mencionadas en Isaías,
capítulo 36. La primera es, le dicen, no pueden confiar en Egipto. Dando una sugerencia, ya no te puedes aliar como lo hiciste en el pasado, ¿verdad? Como lo hizo tu papá acá, ¿verdad? Ahora no lo puedes hacer. Para como derrumbar si pensaban eso, ¿verdad? En esa situación. La segunda, Isaías 36, versículo 7, dice, no pueden confiar en Dios, ya que Ezequías lo ha ofendido derribando sus lugares de culto. Le hacen creer la idea que conectar el pensamiento de que quitar los lugares de culto en lugares altos tienen que ver con la adoración a Dios. Y sabemos muy bien que nada que ver. Y obviamente es una verdad a medias, ¿no? En ese concepto, como Satanás puede trabajar. Isaías 36:8, la tercera expresión que hacen para atemorizar. No tienen ni siquiera jinetes entrenados para la guerra. Hasta le propone, te doy 2,000 caballos si gustas, ¿no? A ver si puedes completar jinetes para ellos en ese concepto. Y ahí, como dijo bien el pastor, desnuda la evidencia de cómo está Judá. No tienen condiciones para pelear, ¿verdad? En ese sentido. La cuarta es Isaías 36:10. Dios, dice el enviado por Sennacherib, está de parte de Asiria. Y es interesante como dice, ¿no? ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. ¿Qué engaño tan importante quieren transmitirle aquí al pueblo de Judá? Y la última, en el versículo 12 de Isaías 36, el prolongado asedio los matará de hambre. Todo esto es como para desfallecer. Todo esto es para desalentarse. ¿Y cómo enfrentarlo? Como dices, pastor, ¿cómo vivir estas situaciones o estas declaraciones tan abiertas que te bombardean en tu mente para confundirte? Y creo que la respuesta que encontramos es que ellos, el pueblo de Dios, junto con el rey, deciden confiar en Dios. En lugar de centrarse en las circunstancias humanas que aparentemente están viviendo, unas ciertas y otras no tan ciertas, ellos determinan que pueden confiar en Dios y bajo la certeza de Dios estarán seguros. Y creo que esto nos enseña hoy en día que bajo cualquier circunstancia que podamos tener, si decidimos confiar en Dios, estaremos seguros. Esto nos enseña grandes lecciones, pastor, pero Satanás está haciendo una obra mayúscula. Y así como con la nación de Judá, incluso al final del diálogo, aquel interlocutor le grita al pueblo, ¿no? No le crean a Ezequías porque su Dios no los va a poder salvar. Imagínense esto en la realidad que hoy tenemos, que enfrentamos, pastor. Satanás nos envía mensajeros también a nosotros, que nos gritan a la cara que no podemos. Nos recuerdan nuestros fracasos, nos recuerdan nuestros límites, nos recuerdan la historia de la iglesia. La historia de la iglesia está llena de situaciones desafortunadas. ¿Por qué habríamos de creer hoy nosotros en Dios? Correcto. ¿Por qué habríamos de creer ante una amenaza tan grande como ahora mismo estamos enfrentando la pandemia precisamente, ¿no? Y que de pronto decimos, bueno, ¿en qué basas tu confianza? Que es la pregunta clave del enviado del rey asirio. ¿En qué basas tu confianza? Si los otros dioses no pudieron ayudar a sus respectivos pueblos, el tuyo tampoco te va a ayudar. Es decir, esa es una pregunta que sacude. Yo creo que cada cristiano hoy tiene que preguntarse, pero este no es una pregunta que nosotros podamos responder como pastores. Es que cada uno de ustedes, hermanos, Correcto. tiene que responder en qué se basa mi confianza en Dios. Y eso cada creyente lo tiene que responder. Porque la respuesta del pastor es diferente, la respuesta del pastor es distinta, la mía es distinta, porque conlleva una experiencia y una relación con Dios. ¿Por qué te puedo decir yo que debes confiar en Dios? ¿En qué se basa mi confianza en Dios? Yo creo que esa es una pregunta que cada creyente debe responder de manera individual. Gracias por eso, pastor, porque, Pastor Job, ¿cómo reaccionar y cómo enfrentar los desafíos cuando a la vista de todos, no hay alternativas, no hay solución, está perdido todo, no hay potencial en apariencia, no hay estrategia,
no hay cantidad, no hay recursos, cómo enfrentar y cómo salir adelante en un escenario de tal magnitud cuando todavía el enemigo utiliza personas para burlarse, para humillarte. Y entonces, ¿cómo esta generación donde vivimos hoy podrá enfrentar esos desafíos que está viviendo, pastor? Definitivamente creo que es un pensamiento el que tenemos que analizar de manera muy individual y entender que Dios tiene el control de nuestras vidas, y si creemos y confiamos en Él, hay certeza de lo que vendrá por delante. Me llama la atención una gema que encontramos en la lección en el Ministerio de la Curación, en la página 382. El ángel White dice así: en los días aciagos, cuando todo parece conjurarse contra nosotros, tengamos fe en Dios, quien lleva adelante sus designios y hace bien todas las cosas en favor de su pueblo. Resalto esa frase: y hace bien todas las cosas en favor de su pueblo. La fuerza de los que le aman y le sirven será renovada día tras día. Así que Dios tiene el control, y por lo tanto, bajo ese pensamiento, en la experiencia que cada quien tenga personal, debemos depositar o decidir confiar y creer en Dios, porque al final todo será a favor de su pueblo. Indudablemente Dios tiene el control, pero justo requiere que nosotros podamos confiar en Él, para que al enfrentar estos escenarios complejos, Él pueda fortalecernos, hacernos sabios y llevarnos a tomar las mejores decisiones, soportando las inclemencias de la vida, manteniéndonos fieles a su bendito nombre. Así que vamos a hacer una pausa y regresamos para la tercera y última parte de nuestra lección, el poder de la esperanza. Ya regresamos. No pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Los que vivan entonces se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrílegos, y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Apártate de esa clase de gente. Pero el Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Maranata, el Señor viene. Vamos a iniciar con la tercera sección para ir concluyendo nuestra lección, y esta sección tiene que ver con el poder de la esperanza. Estamos estudiando una lección, la lección número 7, maravillosa lección que indudablemente nos está enseñando en relación a la derrota de los asirios importantes lecciones. Y Pastor Alejandro Medina, en esta tercera sección encontramos un asunto muy importante. Evidentemente el mensaje de Dios, el mensaje de Dios que tiene que ver, pero hay un poder maravilloso que tiene la oración, pastor. Bueno, en este momento Ezequías, con todas las carabinas apuntándole a él, humillado por sus enemigos, está su pueblo esperando a ver qué va a hacer. Él toma la decisión de buscar a Dios. Lo que no hizo su padre, sus abuelos, buscar a Dios. Vamos a buscar a Dios y vamos a confesarle a Dios lo que está pasando. Dios ya lo ha visto, por supuesto, Dios ya escuchó todos los insultos en su contra, y el rey le está recordando: nosotros confiamos en ti. Mira, Señor, lo que están haciendo estos asirios, han venido aquí a insultarte a ti. El rey de alguna manera representa el liderazgo divino, y entonces él va a quedar en una perplejidad tremenda, recordándole a Dios que él sigue confiando en su palabra, pero que le dice: estoy desesperado.
Y en eso llega Isaías, el profeta Isaías, con el mensaje de Dios. El profeta Isaías tiene el mérito de que en una situación de crisis presenta el mensaje de Dios tal cual. No lo esconde, no lo oculta y le dice al rey lo que Dios le está comunicando. Eso debemos recordarlo los que somos mensajeros del Señor. Nosotros estamos aquí para presentar la palabra de Dios, presentar el mensaje. En este momento el mensaje resulta muy consolador, pero hay que creerlo, ¿eh? Hay que confiar en Él. Y el mensaje es, mira, no te preocupes, yo me voy a encargar de esta gente. O sea, ¿qué me vas a mandar algunos soldados? ¿Me vas a mandar algunos ejércitos? ¿Van a venir los egipcios? No dice más. Es un mensaje muy breve, extremadamente breve, en el que Ezequías puede confiar plenamente o puede decir, ¿sabes qué? Ahora mismo salgo a rendirme delante de los asirios. El rey decide confiar. Esto es maravilloso, el poder de la oración, Pastor Job, un mensaje del profeta y parece un mensaje atinado, preciso, claro, no hay ninguna omisión al respecto y eso respalda las buenas decisiones, Pastor. Sí, definitivamente, como ya hemos dicho, Ezequías, su primer actuar es buscar a Dios a través de Isaías para encontrar la respuesta de qué hacer. Y es bien interesante, ya hemos estudiado muy clarito la Biblia en el Isaías 37, de los versículos 15 al 20, donde está la oración que el rey Ezequías realiza. Y es bien interesante encontrar aquí varios elementos que precisamente respaldan lo que estamos comentando de la confianza que él tenía en Dios. Dice el verso 16, oh Jehová, Dios de Israel, que te sientas sobre los querubines, solo tú eres Dios sobre todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Una expresión de un humano de reconocer quién es su creador, de reconocer que él es una criatura y de que Dios de él proceden y son todas las cosas. Y yo creo que esto es un factor que ustedes y yo hoy en día podemos tener. En medio de estas circunstancias es momento de decir y alabar a Dios y reconocerlo como el único Dios verdadero y reconocerlo como el Creador. El siguiente texto, el 17, dice, inclina tu oído, oh Jehová, y escucha. Abre tus ojos, oh Jehová, y mira, escucha todas las palabras con que Sennacherib ha mandado para provocar al Dios viviente. Es como decir, ¿verdad? Ese que va a decirle, mira, Dios, tú sabes lo que están diciendo de ti. Manifiéstate. Haz lo que tú sabes hacer, porque yo creo en ti, yo confío en ti. Y esas frases que están en el versículo, esta parte de la oración del versículo 17 creo que nos ayuda a entender que definitivamente lo que está haciendo Ezequías es reconocer a Dios y manifestarle a Dios mismo que Ezequías como rey confía en él. Y creo que bajo este pensamiento de oración que él tiene, de actitud que tiene, de humildad, de reconocimiento, de adoración a él, es como podemos encontrar que Dios le va a sostener y va a salvar al pueblo de Judá. Dios puede usar cualquier mecanismo, cualquier fenómeno natural, cualquier distracción, cualquier asunto, pastor, pero 185,000 integrantes del ejército en aquella ocasión fueron aniquilados. Estamos hablando de varios batallones. Hoy mismo hablar de un ejército de 185,000 soldados es muy elevado. Es muy elevado. Es decir, en aquella época los ejércitos no salían a la guerra con tanta gente. Estamos hablando de un ejército enorme que provocaba terror. Y son 185,000 el ejército. La Biblia dice en el versículo 36 hasta el 37 que salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, todo era cadáveres. No es como en otros casos que los hace huir, que provoca ahí un estruendo y se van. Tampoco dice que se pelearon entre ellos, como en el caso de los madianitas, ahí en la historia de Gedeón. No salieron huyendo. El ángel de Dios se encargó y acabó con todos.
Y ahí quedaron los cadáveres, dice la Biblia, 185,000, es una barbaridad. ¿Por qué? Porque Dios se encargó directamente de ellos. El otro desafió a Dios y dijo, ¿dónde está? Dios actúa, hermanos. Tiene su tiempo y lugar para actuar contra todos aquellos que lo insultan y todos aquellos que lo desafían. Y en su momento va a actuar. Él consideró que ese era el momento para poner en lugar a estos enemigos del pueblo de Dios y se encargó de ellos. No necesitó a ni un soldado hebreo para mostrar y manifestar su poder y su autoridad. Y sencillamente actuó como actúa en la vida de sus hijos hoy. Esto es interesante porque en los anales de la historia, pastor, no se registra exactamente que Asiria haya sometido a Judá. Qué interesante, la intervención divina siempre hará la diferencia en la experiencia de los seres humanos. Interesante cómo podemos ver esta historia en una dimensión más mayor, que es el conflicto cósmico que hay en esta tierra o en este universo. Recordemos, y me llama mucho la atención el versículo 35 del capítulo 37 de Isaías, que dice Dios, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, se refiere a Jerusalén, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y aquí encontramos, desde mi punto de vista, un asunto del conflicto cósmico, porque Dios está protegiendo a la descendencia de donde saldrá el Mesías. Uh-huh. Si Jerusalén es destruido, si Judá es destruido, si Judá deja de existir, Jesús no va a nacer. Así que por eso es que la intervención de Dios es manifiesta y clara, y por eso dice el versículo el 33 de Isaías 37, por tanto así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará a esta ciudad, ni disparará ahí flecha, ni le opondrá escudo, ni levantará contra ella baluartes. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Así que, bajo este pensamiento y el conflicto cósmico, tenemos muy claro que Dios siempre está guiándonos, está bajo su control todo lo que sucede. Y yo creo que podemos decir entonces con certeza que si ustedes y yo nos ponemos a manos de Dios, estamos seguros, porque no va a permitir que nadie nos pueda doblegar por la gracia que Jesús encontramos en Él. Y así encontramos entonces claramente cómo son destruidas estas personas, estos soldados, ya se ha mencionado la cantidad, 185,000 soldados, para proteger el nacimiento futuro del Mesías. Y finalmente, Pastor Alejandro, cuando se ha ganado una batalla no podemos confiarnos y pensar que el resto de nuestros días estamos protegidos. Bueno, la lección termina haciendo alusión a la enfermedad de Ezequías. Así es. Que pasa el tiempo y se obtiene la victoria. Imagínense la reacción en el pueblo de Judá, en el reino de Judá, las historias que se dijeron, los cadáveres, el saqueo que debió haber habido con todo lo que dejaron los asirios ahí, el dinero que tomaron. Es decir, esa fue una historia de una victoria enorme para el rey Ezequías. Pero pasan los años y entonces dice la Biblia que un día Dios le envía otro mensaje a Ezequías. Y el mensaje es: prepara tus cosas porque ha llegado el tiempo de morir. Y el rey se lo toma muy mal. El rey se deprime, el rey se entristece y el rey se la pasa llorando. Porque no sabe cómo enfrentar la enfermedad y no sabe cómo enfrentar la voluntad de Dios que dice: ya ha llegado el tiempo de que mueras. Hermanos, todos somos mortales, los seres humanos somos mortales, no somos inmortales. En esta vida todos tendremos, si el Señor no viene antes, pues que prepararnos para el momento de partir. Pero resulta que el rey no se prepara y el rey toma muy mal el mensaje del Señor ante el anuncio de que va a morir. ¿Por qué Dios le concede otros 15 años? Créanme que a mí me resulta en un enigma. No sé cómo responder ante esa respuesta, pero yo entiendo la misericordia de Dios y se lo ha tomado muy mal,
no estaba preparado, vamos a darle otros 15 años. Le concede otros 15 años, el rey se pone contento, se pone feliz. El milagro dice, pues dame una señal. Fíjense nada más todavía diciéndole, anteriormente no pidió nada cuando estaban los asirios afuera. Y ahora, cuando las cosas están distintas, dice, pues dame una señal. Muy bien, te voy a dar la señal que quieras. Pues mira, es fácil que la sombra del sol avance, pero quiero que retroceda. Todavía le dan el gusto de que retroceda. Milagro que, pues imagínense nada más, que retroceda la sombra del sol. Y sucede. Al punto de que los babilonios, que eran muy estudiosos de los fenómenos astronómicos, se dan cuenta. Y pues aquí ha pasado algo. Ha retrocedido 10 grados la sombra del sol. ¿Esto por qué? Y van a averiguar. No sabemos cuánto tiempo pasa. Ellos averiguan. Eso sucedió porque Dios es una señal de Dios para el rey de Judá. Pues se me van inmediatamente a Judá para averiguar quién es el Dios de los hebreos. ¿Cómo es posible que tenga tanta fuerza? Y me van a traer el informe de ese milagro. Y ahí viene una comisión de embajadores que va a Judá para averiguar el milagro. Ujú. Quieren conocer a Dios. Pero resulta que el rey les va a mostrar, en vez de presentarles a Dios, se va a presentar él como un tremendo líder, organizador, le va a mostrar el ejército, le va a mostrar las casas, les va a mostrar el santuario, les va a mostrar, y se va a presentar a él como centro, en vez de mostrar a Dios. Y ahí viene otra vez Isaías, otra vez, por tercera vez aparece ahora Isaías, diciéndole, ¿pero qué has hecho, hijo? Esta gente venía a buscar a Dios. Y tú ahora les has mostrado tus palacios y con eso te estás poniendo la soga al cuello. Claro. Porque en el futuro, esta gente, en vez de que le hayas tú mostrado y le hayas mostrado tu dinero, tus palacios, pues va a regresar a Babilonia y decir, ahí hay dinero y tenemos toda la información para invadir esta tierra. Qué desafiante, pastor, porque en los momentos de aparente grandeza, justo es cuando los seres humanos nos tornamos más vulnerables. Es un ejemplo de lo que como humanos cometemos, ¿verdad? El no reconocer que todo lo que existe o lo que uno tiene procede de Dios. Y Ezequías, como bien dijo ya el pastor Medina, en lugar de compartir testimonio de lo que Dios ha hecho por él y por Judá, en lo que ya hemos estudiado, él presenta todo lo que ha ganado y se pone él delante de todo este triunfo. Así que se pierde una gran oportunidad de ensalzar el nombre de Dios ante los babilónicos. Y creo que hoy en día tenemos que meditar y reflexionar si tal vez nosotros también hoy en día estamos desperdiciando esta pandemia para anunciar el mensaje del Señor Jesús. Porque hay mucha gente que requiere del Señor y pareciera ser que muchas veces tomamos la misma postura que toma Ezequías o que tomó Ezequías aquí en la historia. Y me llama la atención lo que ya se mencionó, pero lo quiero resaltar en lo que dice la Biblia, cómo le dice Isaías a Ezequías lo que va a pasar, ¿verdad? El capítulo 39 de Isaías, el versículo 5, dice, entonces dijo Isaías a Ezequías, escucha la palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que hay en tu casa, cuanto atesoraron tus padres hasta hoy, será llevado a Babilonia, no quedará nada, dice Jehová. Y de entre tus hijos que procederán de ti, a quienes habrás engendrado serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena, pues pensó, al menos habrá paz y seguridad en mis días. Qué pensamiento tan limitado de este Ezequías. En lugar de pensar en las consecuencias positivas que puede haber provocado una decisión correcta de parte de él, se conforma diciendo, ¿verdad? Bueno, por lo menos ahora, en mis días estará todo bien, aunque después venga la cautividad, ¿verdad? Y la destrucción para el pueblo de Judá. Así que Dios nos ayude a
no claudicar bajo ningún momento, ni al inicio, ni al final, ni en ningún momento de nuestra vida. Pongamos siempre nuestra confianza en Dios y nuestro reconocimiento solamente en Él. Apreciados hermanos, agradecemos mucho este momento donde juntos hemos estudiado esta lección número 7, pero vamos a concluir haciendo la siguiente reflexión. Al igual que a este rey, Dios puede darnos oportunidades en el presente. Me llama mucho la atención que dice cuando se realizó ese fenómeno, ese milagro sobrenatural, esta era la única oportunidad que ellos tenían para conocer a Dios. Y la pregunta es, ¿estamos ocupando la oportunidad que Dios nos está dando de vida para compartir su poder, su amor, su grandeza? ¿O estamos exaltando al Dios dolor, al Dios sufrimiento, al Dios carencia? Queridos hermanos, es tiempo de levantar a Cristo Jesús, proclamarlo, declararlo, darle honra, gloria y honor, porque Él es la solución de todas las cosas. Que Dios nos bendiga y que el Señor pueda guiarnos en todas las experiencias de nuestra vida. Nos vemos en la siguiente ocasión. Dios sea con ustedes.